Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora en la que usted vea este video. Mi nombre es Edwin García Molina, pertenezco a la Iglesia Pentecostés Unida Internacional en Colombia. Los saludo a todos en el poderoso nombre del Señor Jesús. Vamos a ver hoy un tema de Cristología unicitaria. ¿Cuál es el verdadero unicitario según la Cristología? Tenemos como referencia al señor Joaquín Urrutia y al señor Luis Polo, ya que estos dos señores han tenido o han venido presentándonos una serie de debates y programas donde el señor Joaquín Urrutia dice que la unicidad tiene varias ramas, entre ellas está el modalismo, el monarquianismo dinámico, el monofisismo, y él dice muchas más, sin embargo, pues no nos ha dicho cuáles. Aquí pues hemos visto también dos entrevistas por parte del señor Joaquín Urrutia presentando, según él, las diferentes ramas de la unicidad. Por otro lado, tenemos al señor Luis Polo, que argumenta que solo existe un solo unicitarismo, y para eso nos ha mostrado la cristología de diferentes iglesias unicitarias, como son la Asamblea Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, la cristología de la UPC, la cristología de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, la cristología de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, entre otras. Además, nos dice que el señor Joaquín Urrutia es unitario. Para eso, entonces, he traído este análisis visto desde la cristología. Veamos lo que dice cada uno de ellos. El señor Joaquín Urrutia dice de Cristo. Vamos a ver qué dice de Cristo, para poder así ir entendiendo cuál es la doctrina de la unicidad y si el señor Joaquín Urrutia es unicitario o unitario. Hermano. Entonces, el hermano que me está haciendo la pregunta es trinitario. Pregunto un momentico. No, él es unicitario también, pero cree y enseña, al igual que yo, él cree y enseña que el Hijo no es Dios, pero él no enseña el modalismo, no enseña doble naturaleza, pero él cree que el Hijo no es Dios, que el Mesías entonces, para él, Jesús no es Dios, ¿no? Ajá, el Jesucristo ungido, el que muere en la cruz, no es Dios para Andrés Reyes. Para Andrés Reyes, o sea, para mí, para él, la cruz, este Jesús que está siendo resucitado, ni para Andrés Reyes, ni para mi persona es Dios. Para que entienda la pregunta. Ok, Jesucristo no es Dios entonces. No, Jesucristo no es Dios. Ok. Primero tenemos que saber y entender de qué. Total, dice lo contrario. Pero la gente se inventa unas cosas que o sea, Dios mío, pero bueno. Entonces luego lo creen como, no, que es que en la naturaleza humana, que como hombre, que... Ahí dice, me van a matar mi hombre. No, Dios como hombre. Ahí no dijo Jesús eso. No. Ok. Entonces, esto es irrefutable, esto es tremendo, y esto es apenas la introducción. Esto ahora es que se pone... Bueno, allí vimos que para el señor Joaquín Urrutia, Jesucristo no es Dios, y tampoco dentro de su cristología concibe la idea de las dos naturalezas presentes en Cristo. Vamos a ver qué dice el señor Luis Polo de Cristo. Muestra satisfactoriamente que Jesucristo es un hombre, pero que al mismo tiempo es Dios. Para el señor Luis Polo, como podemos observar, Jesucristo es Dios y hombre, contrario al señor Joaquín Urrutia, que nos dice que Cristo solo es hombre, no es Dios para el señor Joaquín Urrutia. Para el señor Luis Polo, Jesucristo es Dios y es hombre. Y es que para mí Jesucristo, siendo una sola persona, es hombre y es Dios. Y cuando nosotros enseñamos que Jesucristo es hombre y Dios, enseñamos que Jesucristo es eterno, pero que al mismo tiempo no llegó a los 50 años de edad.
El señor Luis Polo distingue dos naturalezas en una sola persona, en la persona de Cristo. Entonces, también aquí vemos una diferencia entre la cristología del señor Joaquín Urrutia, que nos dice que no concibe la idea de las dos naturalezas. O sea, para él es algo absurdo. Para el señor Luis Polo, por el contrario, en Cristo se distinguen dos naturalezas presentes en una sola persona. Quiero que veamos algo muy interesante. ¿Qué pasó el día que un trinitario dijo Cristo no es Dios? Algo parecido a lo que nos viene diciendo el señor Joaquín Urrutia. También ha pasado y pasa en el mundo trinitario. En este universo trinitario hay personas que cuando se les pregunta Jesucristo es Dios o Jesucristo es hombre, nos dicen Jesucristo es el Hijo de Dios, pero no es Dios. O Jesucristo es un hombre, pero no es Dios. Este señor Rodolfo González es muy conocido en el mundo trinitario, más exactamente en la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial, y un día dijo, Cristo no es Dios. Veamos. ¿Cómo es el nombre de Dios? Jehová Dios. Jehová Dios es el Dios. Cristo no es Dios. Cristo es el Hijo de Dios. Jehová Dios es el Dios. Cristo no es Dios. Cristo es el Hijo de Dios. Aleluya. Cristo no es Dios, nos dice en aquel tiempo el señor Rodolfo González, quien más adelante pues se retracta de sus palabras, pero en esa ocasión nos dijo Cristo no es Dios. Entonces vamos a observar la reacción en el mundo trinitario. Según lo que vemos aquí, que el movimiento misionero mundial De Dios. Aquí tengo que aclarar algo. Aunque él es líder del movimiento misionero mundial, es claro, según lo que vemos aquí, que el movimiento misionero mundial oficialmente es trinitario y declara que Jesucristo es Dios, por lo que hace muy extraño estas declaraciones de González. Parecen más unas declaraciones en medio o de la ignorancia o que está creando una nueva teología, no sé. Pero bueno, no es el único que ha hecho este tipo de declaraciones. Tenemos aquí al pastor Julio Rivas, de la Iglesia Cristiana de Avivamiento La Roca, líder del movimiento misionero mundial. Es claro. Su líder, Rodolfo González, en un video que yo vi y que ahorita el pastor Guaylas me lo está volviendo a mandar, yo lo vi al video. Dice textualmente, Jesús no es Dios. Jesucristo no es Dios, dice. Abiertamente lo dice, aquí está. Me puede buscar el video en internet. Mire, viniendo de él esa declaración. Uy, hermano. Alabados al Señor. Pero este señor dice que Cristo no es Dios. Ustedes saben lo que cuesta escuchar de un líder que lleva tantos años en los caminos del Señor a estas alturas decir una cosa como esta. Que Cristo no es Dios. Quiero leerte lo que dice. Alabados al Señor. En nombre de Cristo Jesús de Nazaret, Rey de Reyes, Señor de Señores, a quien Dios el Padre ha puesto como propiciación por nuestros pecados y lo ha enviado para darnos salvación y vida eterna. Soy el pastor Braulio de la Torre Yepes y en esta hora de la noche pues traigo una denuncia muy tremenda en relación a un muy conocido pastor que ha afirmado él que Jesucristo no es Dios, o más bien que Cristo no es Dios. Esa es la afirmación que... ¿Qué dice la unicidad? Vamos a ver lo que dicen las doctrinas pues más importantes dentro del cristianismo y vamos a ver qué dice cada una de ellas para identificar pues si el señor Urrutia es unicitario o no lo es. La unicidad dice que Dios es único. De Jesús dice que Jesús es Dios. Cristo es Dios. Jesucristo es Dios. Esto es lo que cree la unicidad y se puede verificar en los documentos unicitarios, en los manuales de doctrina, en los artículos de fe y en lo que profesan sus líderes.
Dios es único, Jesús es Dios, Cristo es Dios, Jesucristo es Dios. ¿Qué dice la Trinidad? Aquí quiero hablar de la cristología, porque acá, por ejemplo, vemos que la Trinidad dice que Dios es trino. Coloco trino porque para eso se formuló la doctrina de la Trinidad. La doctrina de la Trinidad se ubican ellos dentro del monoteísmo. Entonces, como ya existía el monoteísmo, pues con esto ya estaba dicho que Dios es uno. Pero luego se formula la doctrina de la Trinidad para explicar la cristología y explicar que Dios es trino. Para esto se formula. Por eso vemos en los concilios y encontramos que se habla del Dios trino. Entonces la Trinidad nos habla de que Dios es trino. También dicen ellos, ya pues en términos monoteístas, que Dios es uno. Pero como doctrina trinitaria nos dicen que Dios es trino. Su cristología pues nos habla de la unión hipostática y nos dice que una de las tres personas se encarnó, y por eso entonces Jesús es Dios para la Trinidad, Cristo es Dios y Jesucristo es Dios. Ya veníamos viendo que alguien dijo que el señor Rodolfo González pues se salía de la Trinidad, y que todo el que dijera que Cristo no es Dios es una persona no trinitaria, y en esto pues podemos ver que tiene razón, porque la Trinidad cree que Jesús es Dios, Cristo es Dios, Jesucristo es Dios. Vamos a ver un poco lo que, como estamos viendo cristología, lo que es la unión hipostática, para explicar pues la encarnación, como lo dice la Trinidad, nos habla de la unión hipostática. Aquí tengo un cuadro, este cuadro pues lo saqué de un blog trinitario que nos explica, tal cual explica la Trinidad, la unión hipostática. La unión hipostática nos habla de la unión en la persona, en este caso en la persona de Cristo. Nos dice la Trinidad que Dios, o nos muestra este triángulo, lo hemos visto yo creo que casi todos los que estudiamos la teología de cada denominación o de cada organización, y podemos ver que creen que Dios, sí, hay un Dios único, pero que este Dios está compuesto por tres personas. El Padre no es el Espíritu Santo no es el Hijo no es el Padre. Bueno, esto es ya la filosofía de la Trinidad, y nos dice que una de las tres personas que conforman al Dios uno, principalmente la segunda persona se encarnó en Jesucristo. Hubo una encarnación de Dios, el Dios encarnado, y entonces allí ven dos naturalezas, la naturaleza divina, o sea Dios, y la naturaleza humana, o sea el hombre. Esto lo efectuó la segunda persona de la Trinidad. Por eso, aunque el Padre es Dios, si vamos a ver un texto como Timoteo 3:16, 1 Timoteo 3:16, donde dice Dios fue manifestado en carne, ellos dicen sí, pero no fue el Padre, no fue el Espíritu Santo, sino fue la segunda persona de la Trinidad, el Hijo. La segunda persona de la Trinidad, entonces, vemos la unión hipostática, la unión de dos naturalezas presentes en una sola persona, la persona de Cristo. Vamos a ver esto porque quiero que veamos la diferencia entre el concepto trinitario y el concepto unicitario. En el concepto unicitario decimos que Dios es único, como lo dice Deuteronomios 4:35 y otras citas, donde nos dice: aprende pues y reflexiona en tu corazón que Jehová Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y fuera de él no hay otro. Isaías 44:8, donde nos dice: no hay Dios sino yo. Allí vemos una sola persona diciendo no hay. Si dice no hay es porque no hay Dios sino yo, presentándose como un ser único. Este ser único, la unicidad dice que fue manifestado en carne, tal cual lo dice 1 Timoteo 3:16. El Dios único fue manifestado en carne. Entonces, la unicidad habla del Dios único, que fue manifestado en carne según Timoteo 3:16, 1 Timoteo 3:16, manifestado en carne. Esta manifestación en carne es conocida como Jesucristo, quien se manifiesta en carne. Jesucristo, una única persona. ¿Por qué? Porque vamos a ver a Jesucristo y solo vemos una sola persona.
La Biblia dice Dios en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. En esta sola persona, Jesucristo, estoy explicando el concepto unicitario, existen dos naturalezas. Estas dos naturalezas las expresa una de las dos citas, bueno, o dos citas de varias que lo presentan, nos habla de estas dos naturalezas y nos muestra que estas dos naturalezas están presentes en una sola persona. Por ejemplo, Romanos 9:5 dice de quienes son los patriarcas, de los cuales vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Cuando dice de quienes son los patriarcas, de los cuales vino Cristo, al decir vino Cristo, habla de la naturaleza humana porque viene de los patriarcas y nos está diciendo que es descendiente de los patriarcas. Y como Dios no es descendiente de los patriarcas, en su naturaleza divina Jesús no puede ser descendiente de los patriarcas, vemos que es en su naturaleza humana. Allí podríamos decir, Jesucristo es un hombre porque es descendiente de los patriarcas. Pero luego nos dice el texto, el cual es Dios sobre todas las cosas. Al decir, el cual es Dios sobre todas las cosas, nos está diciendo que es Dios y nos habla de su naturaleza divina. Filipenses 2:5-6 también lo mismo. Nos habla de su condición de hombre, o sea, su naturaleza humana, y nos habla de su forma de Dios, su naturaleza divina. Pero si vamos a ver textos que nos hable independientemente de naturaleza, de su naturaleza divina y humana, podemos ver que en Tito 2:13 dice que Jesucristo es Dios. Nos dice que aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Allí nos dice nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y luego la naturaleza humana, 1 Timoteo 2:5, donde nos habla de su naturaleza humana, donde dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Este es el concepto de la unicidad o la cristología de la unicidad y así lo explica la unicidad. Esto es lo que cree la unicidad y esto está evidenciado en documentos, está evidenciado en los artículos de fe que cada iglesia en cada país registra cuando saca su personería jurídica en el caso de Colombia y cuando tramita sus documentos, cuando registra sus documentos en cada país. Así está documentada la doctrina de la unicidad. Seguimos. Bueno, ya vimos lo que dice la Trinidad, ya vimos lo que dice la unicidad, estudiamos un poco la cristología de la Trinidad y la cristología de la unicidad y vimos sus diferencias, donde la Trinidad distingue tres personas en Dios y la unicidad distingue dos naturalezas, no distingue personas en Jesucristo, sino dos naturalezas presentes en Jesucristo, no distingue personas en Dios. Ahora, ¿qué dice el unitarismo? El unitarismo también dice que Dios es uno, único, o sea, no hay otro ser, no hay otra persona, sino que Dios es uno. Pero, por el contrario de la Trinidad y la unicidad, nos dice que Jesús no es Dios. También nos dice que Cristo no es Dios y nos dice que Jesucristo no es Dios. Joaquín Urrutia dice Cristo no es Dios. Por eso al señor Joaquín Urrutia no podemos ubicarlo como unicitario. El señor Joaquín Urrutia, aunque él se autodenomine unicitario, no es unicitario. Joaquín Urrutia es unitario, según la cristología. Joaquín Urrutia dice Cristo no es Dios en Romanos 9:5 y en Tito 2:13. Aquí también podemos ver otro modus operandi de los unitarios. Tanto para trinitarios como para unicitarios, Cristo es Dios en Romanos 9:5. Pero si observamos al señor Joaquín Urrutia, cuando él menciona o cuando él debate y es llevado a Romanos 9:5, él siempre va a decir que el texto está mal formulado, va al griego y trata de desmentir, según él, este texto y dice que está mal escrito en la Reina Valera y Jesucristo no es Dios sobre todas las cosas, tal cual lo dice Romanos 9:5, tal cual lo cree la unicidad y lo cree la Trinidad. También nos dice que Jesucristo no es Dios en Tito 2:13.
mientras que la unicidad y la Trinidad ven un solo sujeto en Tito 2.13, para el señor Joaquín Urrutia en Tito 2.13 hay dos sujetos. Hay un estudio que él tiene en su canal Doctrina sin Tabú, y allí puede buscarlo, donde él hace un estudio de Tito 2.13 y nos dice que aquí no hay un individuo, sino dos individuos, y para eso pues él argumenta con algunas cosas en Hechos y bueno, trata de decir que aquí hay dos sujetos. Para la unicidad y para la Trinidad en Tito 2.13 nos habla de un solo sujeto, de Jesucristo, y que aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Los únicos que dicen que en Romanos 9.5 y Tito 2.13 no nos habla de que Cristo o Jesucristo sea Dios son los unitarios. Esta es otra característica con la que podemos identificar la doctrina o la cristología del señor Joaquín Urrutia. Cristo es Dios en Romanos 9.5 para las iglesias unicitarias. Toda iglesia unicitaria cree que Cristo es Dios en Romanos 9.5. Solo las iglesias unicitarias creen que Cristo no es Dios en Romanos 9.5. Y Jesucristo es Dios en Tito 2.13 para las iglesias unicitarias, tanto para la Iglesia Pentecostés Unida Internacional, la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, la Asamblea Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, la Internacional, e incluso hay una iglesia que se llama la Iglesia Pentecostés Jesucristo es Dios. No imagino un unitario o una persona que diga que Jesucristo no es Dios asistiendo a esta iglesia unicitaria, porque sería una persona que dice que Jesucristo no es Dios, diciendo que pertenece a la iglesia Jesucristo es Dios. Interesante, ¿no? ¿Qué es la cristología? La cristología es la parte de la teología que trata de Cristo. Abarca en su totalidad las doctrinas que se refieren tanto al ser de Cristo, como lo dice la Trinidad, a la persona de Cristo, como a sus obras, todas las obras que él hizo. Entonces, allí es donde vemos pues, sus obras tanto como humano como un ser divino. Este estudio se limita a la consideración del ser de Cristo. Estamos hablando solamente del ser de Cristo. En este análisis es a la teología del ser de Jesucristo, visto a la luz del Nuevo Testamento y desde el punto de vista cristiano. Obviamente también podemos tocar temas del Antiguo Testamento. La Escritura llama a Cristo sacrificio, mediador, sumo sacerdote, abogado, apóstol, el segundo Adán, juez, profeta, rey, pero la Escritura llama a Cristo Dios sobre todas las cosas. Romanos 9.5. Podemos ver, pero esto obviamente un unitario lo va a negar. Va a decir que en Romanos 9.5 Cristo no es Dios sobre todas las cosas. Trinitarios y unicitarios jamás negarán que Cristo es Dios sobre todas las cosas en Romanos 9.5. La Escritura llama a Cristo Jesucristo hombre en primera de Timoteo 2.5. Allí es donde podemos ver también la naturaleza humana de Jesucristo. Y las entrevistas de Urrutia, hemos visto unas entrevistas y quiero que las analicemos, donde el señor Joaquín Urrutia argumenta que hay varias ramas de la unicidad para él poder presentarse como unicitario. Y quiero pues ver esas entrevistas y tocar algunos puntos porque allí podemos evidenciar algunas cosas muy interesantes para ver si realmente son unicitarios o no son unicitarios. La segunda entrevista, que pues no sé cuántas irá a ser del señor Joaquín Urrutia, pero hasta el momento veo que va en su segundo programa sobre las diferentes ramas de la unicidad. Y me pareció interesante cuando vi que se promovió la entrevista al señor Juan José Míguez, una persona que actualmente se autodenomina un ángel del poder de Dios. No un ángel cualquiera, sino un ángel del poder de Dios, y que él es uno de los ángeles que vienen a recoger a los escogidos del Señor. Entonces, esta entrevista es interesante. El señor Juan José Míguez lleva en los grupos de debate mucho tiempo debatiendo. Hace aproximadamente más de 10 años
estuvo debatiendo como un carne divina, como lo llaman, o un monofisista, y actualmente dice haberse salido de la doctrina monofisista y está en esta doctrina. Cuando el señor Joaquín Urrutia anticipó esta entrevista y entonces estaba promoviendo que en cierta fecha, a cierta hora, en su canal iba a entrevistar al señor Juan José Míguez, y dice las distintas ramas de unicidad parte 2, monarquianismo dinámico moderno. Vamos a ver si este es un monarquianismo dinámico moderno. Y quiero que ustedes presten atención a la palabra monarquianismo dinámico y vamos a ver si esto es lo que actualmente se llama unicidad o es el unitarismo actualmente. Él le llama moderno. Apologista Juan José Míguez. Noten, aquí coloqué una flecha para que ustedes noten algo. Antes de la entrevista nos está mostrando un ángel, pero ¿qué relación tiene con el señor Juan José Míguez? Mire que le llama Juan José Míguez, lo presenta como Juan José Míguez antes de la entrevista y ya nos está mostrando un ángel. O sea, esto nos, aunque es una ilustración, nos dice, o al parecer nos dice, que el señor Urrutia ya sabía la doctrina del señor Juan José Míguez y pues que él se cree un ángel de poder. Esta es la secta. No le llamo secta porque sea algo despectivo. A nosotros también nos llaman secta, pero esta sí es una verdadera secta. Los 7 ángeles del poder del Señor, el reino de Cristo. Esta es la denominación del señor Juan José Míguez. La denominación de los 7 ángeles del poder del Señor es una secta nueva. Esta secta viene de unos descendientes de la extinguida secta Creciendo en Gracia. Los 7 ángeles del poder del Señor, si ustedes hacen una investigación, pueden observar que sus líderes más prominentes son antiguos participantes de la secta Creciendo en Gracia. Si el señor Miranda era líder de la secta Creciendo en Gracia, era una persona que decía que el 666 era un número bueno, se tatuaba en el 666, él decía que él era el anticristo y que era Jesucristo hombre, eso es lo que decía este señor. Y pues cuando él muere, pues esta secta se acaba y surgen unas nuevas sectas, unos nuevos grupos. Dentro de ellos está los 7 ángeles del poder del Señor, una secta que si usted pues la estudia a profundidad va a encontrar muchos errores. Si José de Jesús Miranda estuviera vivo, si él no hubiera muerto y el señor Urrutia lo hubiera conocido, yo creo que deberíamos entrevistar al anticristo, como él mismo se hacía llamar, Jesucristo hombre. También decía que era el anticristo en Doctrina sin Tabú. Creo que si este señor estuviera vivo, entonces el señor Urrutia lo traería, lo entrevistaría si estuviera a su alcance la entrevista, y también sería una de las ramas de la unicidad, como él quiere argumentar. Aquí veríamos entonces algo así parecido, promoviendo una entrevista a otro supuesto unicitario. Y tal vez si tiene la oportunidad de conocer a la señora Lisbeth, que se hace llamar actualmente Cristo Lisbeth, la veríamos en Doctrina sin Tabú, porque el señor Urrutia cree que todos los grupos que no sean trinitarios son unicitarios. Algunos detalles de la entrevista que quiero que veamos, de la entrevista al ángel de poder. Le llamo así porque el mismo así se hace llamar, ángel de poder. Esto. Claro, el tiempo de la potestad de las tinieblas encerraría a todos en esa nube de iniquidad. Por eso es que ellos resucitaron al que no tenía que resucitar. O sea, ¿qué sentido tendría de que
Jesús pagara un precio de morir en una cruz y al tercer día resucitar. Entonces no pagaban nada nuestras o sea, la condena que nos tocaba. Porque así como resucitó Él, nos resucitaba a nosotros y se acababa el problema. Pero el sentido de haber muerto es mucho más serio de entender de que nosotros digamos Jesús murió y al tercer día resucitó. Era la sentencia de Dios. Dios no se puede falsear a sí mismo. La sentencia de Romanos 3:23 es: la paga del pecado es muerte, no muerte. Jesús no resucitó. Esta es una de las curiosas doctrinas del señor Ángel Juan José Míguez, como hoy en día se hace llamar. Jesús no resucitó. Entonces el señor Urrutia hace una cara como de asombro, pero creo que ya conocía desde antes esta doctrina. Jesús no resucitó. El señor Juan José Míguez dice, pues póngase a pensar, si la paga del pecado es muerte y Jesús hubiera resucitado, pues no hubiera pagado por nuestros pecados. Eso es una de las falsas ideas que tiene este señor. Ok, o sea, usted dice, obviamente, eso sí lo tenemos claro, o sea, eso sí lo está dejando en claro. Obviamente que usted es unicitario, y que no ha cambiado su doctrina, pero ha cambiado, o sea, en cuanto a la organización que la cambia, porque dentro de la doctrina ya no se identifica como tal en muchas cosas, pero sigue siendo unicitario. Usted me dice que pasó por modalismo, pasó por carne divina y todo esto. Claro. Pero ahora yo escuché la trompeta, que es la que el Señor mismo y Pablo mismo en segunda de Timoteo, y en primera de Timoteo también, de Tesalonicenses, donde dice que sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán. Primero, yo era un muerto en Cristo, era un muerto, porque yo estaba predicando a Cristo, pero en ignorancia. Entonces, ¿qué hizo Cristo? Me tuvo que resucitar para que pudiera entender y heredar el reino. Ahora yo estoy dentro del reino de Dios. Y estoy, como dice Hebreos 12, 22 y 23, en compañía de millares de ángeles. Los ángeles no somos distintos a los hombres en cuanto a cuerpo. Somos cuerpos de carne y sangre. Pero lo que hizo Cristo es resucitar nuestro espíritu. Entonces nos transformó en mensajeros del espíritu, que antes no éramos mensajeros del espíritu, éramos mensajeros de la carne. Porque nosotros creíamos que porque hablábamos 20 palabras en nuevas lenguas, ya éramos mensajeros del espíritu. Pero los misterios de Dios no los conocíamos, no sabíamos nada. Hoy en día, cualquiera que nos escuche y es sincero, se va a dar cuenta que estamos enseñando muchas cosas que dentro de las iglesias denominacionales que conocemos no las pueden ni enseñar, porque no las conocen. O sea, hay una diferencia, porque este es un tiempo cuando Cristo mismo iba a enseñar al mundo, como dice San Juan 6:45, que Él vendría a enseñarnos. Entonces, ¿cómo nos iba a enseñar? Cristo no va a bajar, porque Cristo es espíritu, pero Él, como dice en 2 Tesalonicenses 1:7, vendría con sus ángeles, y en ellos se iba a manifestar. Y primero los enviaría por todas las naciones a buscar los escogidos. Y eso es lo que estamos haciendo. Aquel que nos escucha, y gracias a Dios nos están escuchando, algunos nos están escuchando, la mayoría nos desprecia. Pero eso es sabido, eso, muchos amados, pocos escogidos. No es que nosotros queramos desechar a alguien, no, a nadie, pero eso lo elige Dios. Dios es el que está llamando, Dios está escogiendo. Porque en San Mateo 25:29 usted puede leer ahí, cuando el Hijo del Hombre se manifieste con sus santos ángeles.
No, ya no eran pastores, ni apóstoles, ni profetas, ni maestros, no, ángeles. Pero el ángel difiere solamente en que tiene la sabiduría de Cristo. Vamos a seguir siendo carne y sangre, pero vamos a ser ángeles porque es nuestro espíritu el que es el ángel, no la carne. La carne es un cuerpo. Aquí el Señor nos dice o nos habla de cuando salió de la unicidad y que cuando estaba en la unicidad él era muerto. El señor Urrutia vemos que en la entrevista varias veces trata de coaccionarlo para que él diga que lo que predica es unicidad. Incluso al final de esta entrevista, él le reclama por qué dice tantas veces que cuando estaba en la unicidad y cuando está en la unicidad y trata de poner palabras en Juan José Míguez y a lo último pues con una risa Juan José Míguez se deja coaccionar. Pero en la entrevista vemos varias veces esto porque el señor Juan José Míguez, los que ya lo conocíamos desde antes o lo hemos visto en los grupos de debate, sabemos que el señor Juan José Míguez habla muy mal de la unicidad y de la Trinidad y ha hablado de cuando él estuvo en la unicidad y que ahora pues con su nueva revelación como ángel de poder trae la sabiduría. En tu nueva forma de ver las cosas, ya la palabra pastor es como que no va. Claro, si porque pastores. no, porque no nos identificamos como hombres. O sea, el hombre es temporal. Si nos identificáramos como hombres, cuando nos morimos se acabó. Nosotros somos eternos. Pero es porque Cristo nos prometió eternidad. No es porque nosotros nos creamos mejores que nadie. No. La competencia proviene de Dios. Nosotros somos ministros competentes de un nuevo pacto, pero todo proviene de Dios. La competencia de ser ministros de Él, eso es por la elección de Dios, no porque nosotros hemos querido ser. No, si yo estuve 45 años, podía haber seguido estando en la unicidad. Si a mí nadie me echó de ahí. Al contrario, era muy querido, muy favorecido, porque les enseñaba lo mismo que, bueno, usted me ha leído y sabe que trato de darle lo mejor a los hermanos. Y dentro de la unicidad estaba dentro de los apologistas, digamos, porque me enseñaba temas profundos a los hermanos. Pero eso no quiere decir que ya está todo completo. Claro. Claro, ok. Mira, por aquí el hermano Andrés Reyes pregunta acerca de 1 Corintios 15:15 y dice, Pablo y los apóstoles testificaron que Cristo resucitó. 1 Corintios 15. Aquí entonces podemos ver también algo interesante. El Señor dice que ellos no se identifican como hombres. O sea, Él no es un hombre y no se identifica como hombre. Incluso si analizamos a profundidad la doctrina de estos personajes, ellos no creen que los Mateo, Marcos, Lucas, Juan sean los evangelios. Para ellos son libros, simplemente libros históricos. Los evangelios son desde Romanos hasta Hebreos. Así lo dice el señor Juan José Míguez muchas veces, incluso en esta entrevista. Y dice que él pudo seguir en la unicidad, donde era muy querido, donde en la unicidad lo consideran a él según un apologista dentro de los apologistas de la unicidad, cuando pues la verdad, desde hace 10 años más o menos que he visto a ese señor en las redes sociales, jamás fue considerado así y la verdad pues su doctrina deja mucho que decir, siempre ha dejado mucho que decir. Pero sigamos. Aquí tenemos unos personajes líderes de esta secta para que los analicemos también, que no solamente se hacen llamar ángeles. Este señor Carlos Córdoba lo podemos ver en las redes sociales, donde se denomina como querubín Carlos Córdoba, o sea, hay querubines también acá, unos rangos, y ella pues un ángel, y así sucesivamente los ángeles del poder. Acá dice, ¿cómo contesta Filipenses 2:10? Bueno, si estuvimos 2000 años doblando rodillas, claro que lo hicimos, claro, el sistema nos llevó a eso. O sea, para usted está interpretando que esto no es algo que se va a cumplir en el futuro, sino algo que
ha venido en el presente. Claro. Este es Filipenses 2:10. O sea, en Filipenses 2:10 dice para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y esto. O sea, esto es algo que... Es algo que se ha cumplido a partir de... Claro. Y que no es algo que es que hayan enseñado los apóstoles, sino que es algo que el apóstol está mencionando como que si el sistema lo ha hecho. Claro, porque hay que entender que... Podemos evidenciar entonces Acá en dice, esta ¿cómo? entrevista que lo que él piensa, por ejemplo, de un texto tan sagrado para los unicitarios como Filipenses 2:10, donde nos habla del nombre, sobre todo nombre, para José Míguez, el hecho de doblar las rodillas en el nombre de Jesucristo es a lo que el sistema nos llevó, y es para él un error, porque a eso nos llevó el sistema, a doblar nuestras rodillas ante el nombre de Jesús. Y eso pasó durante 2000 años según su cristología, o bueno, su posición teológica, perdón. Que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, entonces ahí Dios tiene su morada. Esas son las moradas que Jesús fue a preparar. Pero ya viene desde Ezequiel 36, cuando dice que echaré sobre vosotros abundante agua y los limpiaré de todos vuestros. A los escogidos los viene limpiando, echando agua y agua. Agua es la sabiduría, la enseñanza, la palabra del Espíritu. Cuando Dios usa a un ministro del Espíritu, esa palabra nos limpia, como dice San Juan 15:3. Vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. O sea que la palabra nos lava, nos purifica, nos santifica. Pablo mismo dijo en Efesios 5, 26, 27, habiéndola purificado por la palabra del Evangelio, para santificarla y presentarse delante de sí una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. O sea, Cristo se presenta una iglesia sin mancha y sin arruga, porque él iba a morar, así como estuvo. El bautismo unicitario no le dio vida ni lo limpió. Bueno, él desde que era carne divina ya estaba alejado de la teología unicitaria. Incluso en el tema del bautismo, para él el bautismo no era lo que nos daba perdón de pecados, ni nos limpiaba, ni era para salvación como lo creemos los unicitarios. Hasta en este sentido, el señor Juan José Míguez está muy retirado, muy alejado de la doctrina unicitaria, aunque profesa que algún día lo fue. No dice Jesucristo Dios, porque Jesucristo nunca fue Dios. Cristo sí fue Dios, pero Cristo no lo vieron. Entonces eso es lo que hay que recapacitar. A Dios nadie lo verá. Solo los ángeles, dice, ven a Dios. Pero no es que lo vemos físicamente. No, lo vemos en la sabiduría que nos da a entender. Esa es la gloria nuestra, como dice Pablo en 1 Corintios 2. Aquí una vez más se evidencia que el señor Juan José Míguez no cree que Jesús sea el Cristo. Él piensa que a Cristo nadie lo vio, solo los ángeles pueden verlo. Y pues como él cree que Jesús no es el Cristo, él dice que Jesús murió, nunca resucitó y a Jesús fue el que vieron. Como lo dice la Biblia, pues el que crea que Jesús no es el Cristo, ya sabemos qué dice, y pues ellos anteriormente, cuando eran de Creciendo en Gracia, no sé ahora, se autodenominaban anticristos. Y en qué están errados los modalistas, y también en qué están errados los que creen que Cristo, el ungido, no es Dios, como mi persona. Yo creo que el ungido no es Dios. Aquí Urrutia le confiesa o le hace una consulta al ángel, consulta con él, a pesar de observar la doctrina que tiene tan herética. Sin embargo, él le consulta qué opinión tiene acerca de los unicitarios, de los unitarios y del trinitarismo. Y pues él, como divide de los modalistas y los monarquianistas dinámicos. Y pues también nos confiesa una vez más que para él Cristo no es Dios. Y en la unicidad, el espíritu, o sea, el ungido
es Cristo. Porque eso, no sé cómo, no me acuerdo cómo venía la mentira, pero supuestamente entendía yo a Cristo. Y en la unicidad, el espíritu, o sea, el ungido es Cristo. Porque eso, no sé cómo, no me acuerdo cómo venía la mentira, pero supuestamente... Aquí nuevamente queda evidenciado que el señor Juan José Míguez no se considera unicitario. Y pues aquí el ángel nos dice que no recuerda ni siquiera cómo venía la mentira de la unicidad. Una, pues no recuerda ni siquiera cómo se formulaba la doctrina de la unicidad, cómo era la mentira según él. Y pues nos confirma una vez más que el señor Juan José Míguez no se considera unicitario, aunque Urrutia quiere coaccionarlo para que él diga que lo es y que la doctrina que predica pues es la unicidad. Incluso le sorprende tanto a Urrutia que vemos que suelta una risa. Hasta ahí, entendía eso. Entonces, ese era el ungido, porque a Jesús no lo, o sea, conocía a Jesús, pero a Cristo no. Entonces, como lo habíamos unificado y lo llamábamos Jesucristo, no hacíamos diferencia entre Jesús y Cristo. Era, para nosotros, más de 40 años fue lo mismo, para mí por lo menos. Pero ahora yo tengo que hacer la diferencia, porque ahora entendí que Cristo es Dios y que Jesús solamente es un hombre, donde Dios habitó. Pero por eso, aún partiendo desde Hebreos 10, capítulos 10, verso 5. Acá una vez más nos confirma que no es unicitario y dice que cuando él era unicitario, en la unicidad, no hacía diferencia entre Cristo y Jesús. Cuando él era unicitario, no hacía esa diferencia que hace ahora, porque para él Cristo era el mismo Jesús. Ahora no, ahora hace una diferencia y pues cuando era unicitario, en la unicidad, dice él, no hacía esta diferencia. El espíritu, porque ellos serán saciados, Dios los sacia. Ahora yo cuando estaba en la unicidad era re soberbio, me las creía todas, agarraba un trinitario y lo hacía de goma, pero mal, hermano, mal. Acá nos dice que cuando él era, nuevamente nos confirma que no es unicitario, y Urrutia nos confirma también su terquedad, perdón por decirlo así, pero Urrutia al final de esta entrevista nos deja como una extraña sensación de lo que él pretende, porque aquí nuevamente Juan José Míguez dice cuando estaba en la unicidad era re soberbio. Sin embargo, al final de la entrevista vemos cómo sigue coaccionándolo para que él al final le diga que es unicitario. Pues al final Urrutia persuade al ángel para que diga que es unicitario, y aquí y aquí estamos finos. Analicemos lo siguiente. Ok, el hermano es de la unicidad también, se dice llamar de la unicidad. Sí, y pertenece a la organización Luz del Mundo y cree, también es unicitario, no cree en modalismo, tampoco cree que el Hijo es Dios. Manfred Cruz no cree que el Hijo es Dios, ni que Dios se hizo carne, y no es modalista, tampoco cree en la doble naturaleza. Eso sí se comparte con usted, no cree en doble naturaleza, nada de eso. Entonces, lo que él pregunta es, Juan 20:17, Jesús resucitado sigue diciendo que tiene un Dios y Padre. ¿Cómo explica usted eso allí? Ok, primero tengo que decirle, pues, el Hijo es Dios, mi hermano. Analicemos lo siguiente. Hay un señor llamado Manfred Cruz y Urrutia nos da unos detalles acerca de este señor. Nos dice, uno, que él es de la luz del mundo. Dos, que no cree, el señor Manfred Cruz no cree en la doble naturaleza. Y el señor Manfred Cruz, al igual que Urrutia, no cree que Cristo es Dios. Esta doctrina, o sea que la doctrina del señor Manfred Cruz es la doctrina de la luz del mundo. Sin embargo, el señor Urrutia sigue diciendo o trayendo unitarios al unicitarismo y dice, él es unicitario también, que este señor Manfred Cruz es unicitario, según el señor Urrutia. Vamos a ver si esto es verdad. Y vamos aquí a demostrar una vez más cómo el señor Urrutia
trae unitarios al unicitarismo para argumentar que es una rama más o que son muchas ramas las del unicitarismo y cómo quiere traer diferentes doctrinas y argumentar que son ramas de la unicidad cuando no es así. Que Dios te guarde y ojalá esta plática el día de hoy, trinitarios y unicitarios, ¿qué? ¿Quién está bien? Hay veces que piensan que la luz del mundo al bautizar en el nombre de Jesucristo es unicitaria. Otros creerán que a lo mejor tenemos raíces trinitarias. Para nada. Hoy van a escuchar que esas dos posiciones vienen a caer donde mismo, con excepción del bautismo. Y yo quisiera que el día de hoy estuvieras muy atento a este tema que tiene mucha connotación con la palabra salvación. Porque no hay salvación si no hay verdad. Bueno, aquí vemos a un líder muy prominente en México de esta secta también, porque es una secta, la Luz del Mundo, y nos confirma que el señor Urrutia, no sé si por ignorancia o por que quiere hacer algún daño, aquí el señor Sotomayor, un líder defensor de Nazón, Nazón es para ellos un apóstol y bueno, lo veneran. Sotomayor nos está diciendo aquí que no es unitario. Ahí sigues oyendo, se molestó. No quiero que comentes, estamos platicando de otra cosa. Unicitarios y trinitarios no están en la Biblia. Quieren hacer plática conmigo ahorita y no es así. Sí sabes que ya van bastantes minutos de mi programa y nada más va a ser este tema el día de hoy. Quien quiera aprender algo, que lo aprenda. Trinitarios no está en la Biblia, unicitario no está en la Biblia. Jesucristo, Hijo de Dios, yo te engendré hoy. No fue que estaba ya en la eternidad con Dios. Hijo del hombre, que quiere decir que no es Dios. Pero yo entiendo que yo quiero entender. Así me dijo mi abuelita, que haya dicho el que tienen aguas o no. No es así. Tan mal están los trinitarios. Pero si nos bautizamos en el nombre de Jesucristo, con eso vamos a terminar. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él Padre. Trinitario. Unicitario, yo me convertiré. Yo me convertiré en hijo. No, así no dice. Yo me convertiré en Padre. No dice, yo seré a él Padre. No lo era. Yo seré futuro y él será a mí hijo. Mateo 1:20. ¿Verdad que está bonita las palabras? Y pensando él en esto, he aquí que un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¿Qué pasó? ¿Ya había sido engendrado en la eternidad? ¿O una sola vez fue engendrado en el vientre de María? Es que es Dios mismo, hecho carne, católico, apostólico, pentecostal, todos hablan las mismas palabras. Todos piensan lo mismo, que hubo una transformación de la palabra de Dios, verbo, que se convirtió en carne y Cristo es el verbo de Dios. Dios es espíritu. Habitó entre nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros.
Entonces, ¿Jesucristo era Dios? No, Dios estaba con él. Hechos 10:37. Bueno, entonces, Manfred es unicitario. ¿A quién le creemos? ¿A la voz oficial de la luz del mundo o al señor Urrutia? Creo que, bueno, aquí ya esto, ¿para qué lo discutimos? En cuanto a lo que dice el señor Sotomayor, pues la verdad, con los problemas legales de Nazón y todo esto, y su doctrina con tantos errores, no nos afecta lo que piense de nosotros. Creo que a los trinitarios tampoco les afecta. Sin embargo, pues aquí podemos evidenciar eh, esta confusión que tiene el señor Urrutia. Creo que puede ser confusión. Me parece que es una persona muy inteligente y me parece que es una persona joven. Muchos hemos cometido errores y muchos hemos tenido que reflexionar y muchos pues hemos llegado al punto de conocer muy bien las cosas y no solamente en doctrina, sino en muchos asuntos de la vida. Hemos reflexionado, hemos visto, por ejemplo, en el movimiento misionero, en cuanto al trinitario que dijo Cristo no es Dios, vemos que una persona con tanta influencia, tanto poder dentro de su organización, sin embargo, reflexionó y recapacitó y dice, Cristo sí es Dios. Mesías para Apolo y para todos los que predican y enseñan el modalismo, la unicidad modalista. Recuerden que está la unicidad monarquiana, la monofisita, la monarquianismo dinámico, monarquianismo modalista, que es lo que enseña Polo. Están los monofisistas, que son los carnes divinas, entre otros. Bueno. Acá vemos al señor Urrutia diciendo que hay diferentes ramas de la unicidad y él vuelve y quiere nombrar muchas, pero está nombrando solo 3. Habla del monarquianismo como si fuera una rama diferente al modalismo dinámico y al monarquianismo dinámico y al monarquianismo modalista. Sin embargo, son 2 ramas del mismo monarquianismo. Modalista, entonces tenemos la unicidad, ya sabemos las iglesias unicitarias. El dinámico es el unitarismo, la luz del mundo y otras. Monofisistas es el mismo que actualmente es miafisismo. Y aquí tenemos algunas que son incluso muy antiguas y podemos ver aquí donde consultar. Finalizo con las palabras del pastor Luis Polo. De tal manera, el resultado que yo saco a mi favor sencillamente es haber mostrado que Jesucristo es su nombre y que al mismo tiempo es Dios. No tengo otro resultado a mi favor, porque solamente ese era mi interés en el debate. Me identifico con esas palabras. Jesucristo es Dios según las Escrituras. Jesucristo es hombre según las Escrituras. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo los bendiga.